Bueno, buenas tardes formalmente a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sincrónico, cuyo propósito es poner en común los contenidos del módulo 2, diseñar propuestas de enseñanza en aulas heterogéneas, del curso Leer y Escribir en aulas heterogéneas. Les recuerdo que mi nombre es Mónica Aguirre y me desempeño como coordinadora pedagógica en el área de prácticas del lenguaje en el campus ABC. Agradezco a Analía Díez y del equipo técnico que aparte de grabar y permitir los ingresos, está trabajando muchísimo para que este encuentro se pueda desarrollar sin problemas. En esta oportunidad contamos, aparte de la presencia de algunas formadoras que ya las presenté, con Eugenia Heredia y María Dapino, otras dos autoras de esta propuesta formativa, además de Irene Laxal, Gabriela Oz y Florencia Zanotti, que nos acompañaron en el primer encuentro en vivo. Ambas tienen también un enorme recorrido en el campo de la alfabetización inicial. Antes de darle las palabras, le pido, mantener muteados sus micrófonos y recuerden que pueden dejar en el chat sus presentaciones. Después les vamos a permitir abrir sus audios si desean hacer alguna intervención o consulta. Ahora sí, Eugenia y María, el espacio es de ustedes. Bueno, buenas tardes a todas. Un gusto también tener a las compañeras formadoras también acá. Y un placer verlas en vivo, porque los streaming nos hacen perder las caras. Así que, bueno, les agradezco a las que lograron prender la cámara porque nos gusta verlas. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Me sumo ahí a la alegría de Eugenia de poder encontrarnos acá con personas de distintas partes. Y bueno, y poder tener este encuentro así más interactivo. Esa es la idea, el sentido de tener un encuentro sincrónico de estas características. Así que, bueno, nosotras ahora vamos a comentarles la presentación que hemos preparado. Pero bueno, como decía Mónica, la idea es que después podamos conversar o interactuar sobre estas ideas que venimos a compartir con ustedes. Así que espero que sea un encuentro interesante para todos y todas. Euge, si querés ir presentando. Ahí vamos. Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien, bueno, entonces nos encontramos hoy para compartir en este segundo módulo, que es diseñar propuestas de enseñanza en aulas heterogéneas. La agenda del encuentro la pensamos como en dos momentos. Un momento de devolución del ensayo 1, donde retomamos las voces del foro, recuperando tanto las condiciones como los desafíos que implican el trabajo con aulas heterogéneas, retomando algo de los ejemplos que ustedes estuvieron analizando y que vieron en el Genially. Y una segunda parte que es de planificar la enseñanza en aulas heterogéneas. Y ahí lo que pensamos es un primer momento donde vamos a presentar a partir de un ejemplo cómo abrir a cuáles serían las variables para planificarlo, pero después que ustedes vayan tomando nota o escriban en el chat las preguntas que vayan surgiendo, porque la idea es que esa segunda parte tenga un momento de intercambio, ¿no? Para pensar el ensayo 2. Entonces vamos a releer la consigna y pensar a ver, bueno, qué dificultades o problemas se les plantean o qué dudas tienen, y vamos entre todos como empezando a armar o darle forma a esa planificación. Bueno, ¿dónde estamos paradas? Módulo 2, ahí queda bien claro. Ya tuvieron o estuvieron viendo de manera sincrónica el primer streaming de presentación donde estaban Florencia, Gabriela e Irene. Y como les decía, la idea es retomar el ensayo 1 para poder empezar a pensar en la planificación de esta propuesta de enseñanza. Si leyeron toda la propuesta, nuestra idea es que esa planificación se pueda llevar al aula. Por eso es que le vamos a dedicar tiempo a las dudas y a lo que ustedes puedan plantear, porque digamos,
Siempre va a haber alguien que no tenga grado a cargo y va a tener otras opciones en el trabajo, ¿no? Eso es posible, pero la idea es que eso que se planifique se pueda llevar al aula, ¿no? Y después poder relatar algo de eso que sucedió, para que, bueno, la propuesta empiece a cobrar vida, ¿no? No solo quede en una intención o una muy linda planificación, sino ver realmente qué ocurre en la práctica con sus estudiantes. Bueno, el ensayo 1 tenía 2 preguntas. Una era en qué sentido esa propuesta seleccionada, que era la que ustedes habían traído del Genially, se enmarcaba en el trabajo en aulas heterogéneas, y ahí aparecían algunas cuestiones que vamos a retomar. Una tenía que ver, bueno, en un aporte Laura decía, la clase transita en un contexto donde se parte de lo común, en este caso era la lectura de la canción de Tomar el Té, y luego se diversifica cuando explica las distintas tareas de cada grupo. Para finalizar, regresa a lo común partiendo de forma colectiva el trabajo realizado por los grupos. Algo que aparecía como, porque era una propuesta que se marcaba en el trabajo en aulas heterogéneas, tiene que ver en que de lo común se va a lo diverso, hay una propuesta compartida, todos están compartiendo esta lectura de esta canción, en este caso en el ejemplo, para ir a lo diverso, pero que después de lo diverso se vuelve a lo común. Y se puede volver a lo común porque hay, en este caso, una situación de lectura que es compartida por todo el grupo, más allá de las distintas consignas que van a tener que realizar en el pequeño grupo. ¿Bajo qué condiciones la enseñanza se podría realizar de estas propuestas? Bueno, y ahí aparecían algunas cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con, bueno, cómo aparecían estas diversidades. Una compañera, Micaela, decía, la idea es que las actividades impliquen un desafío para todos y ser flexible como docentes, habilitando diversos modos de organizar tiempos, espacios, agrupamientos de estudiantes, canales de comunicación y uso de los recursos, en función de lo que la situación y los objetivos y los saberes requieran. A mayor flexibilidad, mayor posibilidades de contribuir con los propósitos de la educación para la diversidad. En este caso aparecía la diversidad en función de los saberes de los estudiantes, ¿no? Es lo que empieza a aparecer como una variable para que el desafío sea para todos, ¿no? Esta palabra desafío aparecía en varios, y que eran mucho más claras, eso nos parecía o más explícita en los que tenían que ver con ejemplos de niños de los primeros grados, ¿no? Pero que esa diversidad también aparece en alumnos de segundo ciclo o del ciclo básico de secundaria. Sí. No, alguien que no. Y que es interesante, ¿no? Pensar, bueno, a ver cómo aparece. En los niños que no leen ni escriben de manera convencional es muy evidente porque, digo, es visible, ¿no? Esa diversidad de saberes. Pero en los niños que ya saben leer y escribir de manera convencional, bueno, puede encontrar una diversidad de saberes respecto a la lectura y la escritura que es interesante indagar para pensar en estas propuestas, ¿no? Y por qué son un desafío para cada uno. Otra de las condiciones tiene que ver con, que la traía Estefanía, dice, esta propuesta seleccionada podría llevarse a cabo en aulas diversas con diferentes niveles de conceptualización de escritura, siempre y cuando se tenga un trabajo habitual, establecido y conocido, es decir, trabajos habituales en pareja, en grupos, con conocimiento de los tiempos y las ayudas que se le dará o que dará el docente o la docente, puesta en común trabajo colectivo, entre otros. Como una condición aparecía este trabajo como habitual, ¿no? Es una propuesta que se presenta con continuidad, con diversidad, con frecuencia, donde las situaciones de lectura y de escritura progresan, y en el marco de ese trabajo es que se puede pensar en una diversificación de las consignas. Otras condiciones que aparecían tenían que ver con la disponibilidad de los materiales, ¿no? Entonces, Aldana decía, para gestionar esta propuesta podrían presentarse ciertas limitaciones referidas con las posibilidades individuales del acceso a las obras. En otros casos aparecía como, bueno, como una condición necesaria tener los materiales o las obras que se van a leer. Que en eso uno podría decir, sí, es una condición tener disponibles esas obras, pero también el acceso, ¿no? a ellas, a armar situaciones donde los niños efectivamente puedan leer y escribir esas obras en particular. Y muchas veces en las escuelas aparecen materiales que es necesario ir buscando, ¿no? Hurgando en dónde están, pero en general hay mucho material y aprovechar los que se llegan con
un ejemplar para cada niño o varios ejemplares de una obra para poder aprovecharlas en esas situaciones de trabajo más en grupos, ¿no? En pequeños grupos. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos de esta propuesta de enseñar en aulas heterogéneas? Bueno, un primero que aparece son los tiempos. Entonces, Marcela decía, el desafío de los tiempos, porque los estudiantes van a distinto ritmo y algunos son muy diferentes entre sí, los cuales nos demandan mucha más atención, adaptación de las actividades y explicación de las mismas. Y Andrea decía, los desafíos que pueden surgir podrían ser vinculados a la variable tiempo, es decir, este tipo de tareas conllevan más cantidad de tiempo, ya sea que el docente intervenga en cada grupo personalizado, así como también llevaría mayor cantidad de tiempo las puestas en común de cada trabajo. En este caso es no solo los tiempos en función de los distintos ritmos de cada uno de los estudiantes, a los que las consignas diversificadas debería acompañar, sino también los tiempos que implica en la tarea docente, ¿no? Lleva más tiempo estas situaciones porque implica un trabajo con los grupos, que no es lo mismo que un trabajo individualizado, ¿no? No es planificar para cada uno de los niños, que eso sería imposible de sostener, pero además no es la manera en que estamos entendiendo el trabajo en las aulas heterogéneas, sino que, bueno, a partir de conocer a los saberes de los niños, pensar, bueno, cómo van a ser esos desafíos en grupos de niños, ¿no? Y en ese armado, bueno, hay que conocer muy bien cómo están pensando la lectura y la escritura, pero también cuál es el contenido que yo quiero enseñar. Y en función de eso, sí, habrá que acomodar los tiempos, pero nos parece que es fundamental plantear este tipo de situaciones con frecuencia para que, bueno, hay ciertas cuestiones que aparecen como desafíos puedan empezar a aparecer como cuestiones que se superan, ¿no? Por ser una situación habitual. Otro aspecto que aparecía como desafío era la gestión de la clase con grupos numerosos. Inés dice, la administración de la atención que la docente puede prestar a cada alumno en aulas superpobladas, que los docentes se animen al desorden que presupone las actividades grupales y el riesgo de aplicar distintas estrategias. El criterio de armado de los grupos para asegurar la participación de todos y todas las niñas, la falta de herramientas por parte de docentes para trabajar no solo los distintos niveles de alfabetización, sino también las condiciones especiales. Ahí, Anijovic, que es una de las autoras que trajeron en el primer streaming las compañeras, habla de malentendidos, ¿no? Respecto de cómo entender esta enseñanza con grupos heterogéneos, y uno de los que plantea es que se supone que este enfoque no es adecuado para grupos numerosos, o uno debería tener un grupo reducido. Y ella lo que plantea es que si uno está pensando que la tarea es personalizada y que es una actividad diferente para cada uno de los niños, evidentemente se necesita tener un grupo reducido porque no podría uno hacer tantas planificaciones como alumnos tiene. En realidad lo que plantea es que este tipo de enseñanza, y por eso hay que sostenerla en el tiempo, requiere de que los alumnos vayan logrando autonomía, y que esa autonomía la van construyendo, no es que de un momento al otro la adquieren, ¿no? Y para eso es necesario plantear el trabajo en grupos y que sucedan actividades en simultáneo, lo cual a veces es difícil de sostener. Y hay algo que me parecía interesante que ella decía, que dice aprender cuándo intervenir y cuándo abstenerse, ¿no? Y parte de eso creo que es el juego, ¿no? No hay que estar en todos, intervenir en todo, en esto del tiempo, la atención que debería tener el docente de prestar a cada alumno, sino pensar, bueno, en qué momento hay que intervenir y con qué alumnos y con cuáles se va a intervenir en otro momento. Otro de los desafíos es que implica la gestión de la clase. Esto también aparecía y en el curso pasado también se planteaba, ¿no? María Jimena dice, personalmente me da inseguridad cuando brindo las consignas con los grupos elaborados y los que están más alfabetizados solicitan hacer el trabajo para ellos más fáciles, de los grupos que están en proceso de alfabetización. Es una cuestión que surge mucho en mi aula, con todas las actividades y en todas las áreas. También me ha pasado que trabajar por agrupamientos demanda mucho de mi existencia y tengo que dividirme en partes iguales a los grupos. Bueno, en esto va vinculado con lo anterior, ¿no? Esto de cómo organizar esta atención y no es necesario intervenir en cada uno de los niños.
Pero también va de la mano de algo que plantea Anijovic como malentendido, que es que cuando a los alumnos se les dan opciones, siempre eligen lo más fácil. Y que ahí es, bueno, los niños en general no están habituados a elegir, siempre las tareas son obligatorias, son para todos. Cuando se empieza a instalar esto que hay consignas que son distintas, también se empieza a entender por qué es un desafío esta que me están ofreciendo a mí y no otro. Pero el recaudo es pensar en actividades que sean equilibradas en la complejidad, ¿no? Si uno piensa que la diversificación de las consignas tiene que ver con que alguien esté jugando a un dominó y el otro esté escribiendo un texto complejo, claramente van a optar por usar el dominó, ¿no? Por eso es que tengo que pensar que, bueno, es una propuesta de escritura, todos están escribiendo en torno a un texto que se ha leído, que es conocido, y donde el desafío sea para cada uno de los grupos, pero sean equilibrados, ¿no? En ese sentido de no tener propuestas que sean mucho más atractivas que otras. Otro desafío, bueno, tiene que ver con planificar esto de lo común y de lo diverso, ¿no? Alicia decía, los desafíos que imagino pueden surgir en la gestión de la enseñanza, serían organizar la clase pensando en el grupo y sus posibilidades, armar los agrupamientos de trabajo de antemano, pensar en las posibilidades de inasistencia y cómo se recupera o se retoma, considerar los tiempos reales para distribuir bien las actividades, pensar en cómo vamos a evaluar los progresos, pensar en compañeros tutores para atender la demanda. Cuando hacemos previsiones antes de lo que puede pasar en el aula y agendamos los imprevistos, podemos ir mejorando nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? Como hacer previsiones respecto de ese trabajo en los pequeños grupos, que claramente implica más tiempo, pero que empiecen a lograr autonomía también después va a redundar en, bueno, que la gestión de la clase sea diferente, ¿no? Que uno pueda pensar en que hay ciertos grupos que van a trabajar de manera autónoma y van a necesitar algunas intervenciones y puedo como trabajar con otros en particular. Una de las cuestiones que aparecía acá que traía la compañera es de poder tener compañeros tutores, ¿no? Poder contar con otro compañero que acompañe en la enseñanza, sobre todo cuando uno se está iniciando en el trabajo con grupos y en diversificar las consignas, puede ser una buena estrategia, ¿no? Uno no estar solo en el aula, sino poder contar con directivo, bibliotecario, maestro, cualquier otra persona que pueda estar en el aula y acompañar al que está como planificando la clase. Bien, y otro que aparecía también tenía que ver con, que en general más vinculado con secundario, ¿no? Jessica decía, el desafío se puede presentar en esta propuesta es el compromiso, ya que si el alumno no es capaz de hacer una lectura domiciliaria, no podrá interactuar con sus compañeros, la continuidad pedagógica puede verse interrumpida si los alumnos faltan o sucede una eventualidad, y crear el espacio propicio para que ellos se sientan cómodos y puedan compartir sus experiencias, ¿no? Y bueno, ahí es un problema, pero también pensar que esta autonomía se construye, ¿no? Entonces, cuanto más puedan hacerse cargo de su proyecto de aprendizaje, bueno, más autónomos, ¿no? Es algo que se adquiere con el tiempo, no es que ciertos niños son más autónomos que otros, sino que las mismas situaciones de enseñanza deberían devolverle esa responsabilidad a los estudiantes. Pero es un trabajo arduo y un trabajo que se tiene que sostener en el tiempo, necesita continuidad. Bueno, y por último, María traía distintos desafíos, ¿no? Desde diagnosticar el nivel inicial de los alumnos en relación con las prácticas del lenguaje y sus intereses y motivaciones hacia la lectura, seleccionar los textos adecuados para cada actividad y para cada grupo o estudiante, teniendo en cuenta su grado de dificultad, su pertinencia y su atractivo, organizar el tiempo didáctico de manera eficiente y equilibrada entre las diferentes actividades y tipos de textos, coordinar el trabajo grupal e individual de los estudiantes, resolviendo los posibles conflictos o problemas que puedan surgir, evaluar el proceso y el producto de las actividades realizadas por los alumnos, utilizando diferentes instrumentos e indicadores que reflejen su progreso y sus logros, por ejemplo, rúbricas de evaluación. Bueno, en síntesis, los desafíos tienen que ver con algunas cosas que aparecían en algunos aportes,
es como el problema de la pérdida de control, ¿no? Y nuevamente lo traigo a Nijovic, porque ella lo que plantea es que si uno piensa que tiene que dar cuenta en ese trabajo simultáneo de qué hace cada uno de los alumnos, es bastante difícil de sostener, ¿no? Y que en realidad de lo que se trata es de sostener lo que planteaban las chicas en el primer streaming, que es la homogeneidad, ¿no? Que todos estén haciendo lo mismo, o sea, como volver a otra manera de pensar el aula. Y ella lo que plantea es que en aulas heterogéneas hay que ofrecer opciones a los alumnos para que trabajen de manera autónoma y el docente disponer el tiempo para recorrer el aula y monitorear el aula, ¿no? Como cambiar el lugar. Ya no se trata de controlar qué hace cada uno, sino pensar en, bueno, cómo sostener ese trabajo que se va a volver cada vez más autónomo. María. Bueno, sí, ahora vamos a meternos como en la segunda parte que mencionábamos al principio, que tiene que ver con retomar algo de estas cuestiones que fue planteando Eugenia a partir de la lectura de los foros de las aulas, y empezar a pensar algunas categorías para planificar la enseñanza de situaciones considerando la heterogeneidad del aula, y empezar a articular con esa segunda actividad que les vamos a proponer. Yo entiendo, Eugenia, que no meto la pata si digo que la gente puede ir dejando comentarios o preguntas ya en el chat, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque después las podemos ir retomando o en el medio o cuando terminemos. Perdón, chicas, sino también otra opción es que después ellos puedan directamente hablar, ¿no? Levantar la mano y hablar. Está bien. Sí, eso también está habilitado, pero en el mientras tanto, si quieren ir dejando comentarios cuando escuchan algo que les resuena, a nosotras también nos sirve para seguir pensando el encuentro. Me parece bárbaro. Siéntanse habilitados para hacer eso. Bueno, yo me quedé pensando en esto que mencionaba Eugenia sobre la autonomía, como se habrán dado cuenta ya, para nosotras es un concepto fundamental, y entendemos también que así como es fundamental, es complejo y que todos los que estamos acá en esta reunión podemos estar entendiendo cosas diferentes sobre qué es formar alumnos y alumnas autónomos. Así que me parece interesante que podamos conversar sobre esa categoría. Para completar algunas ideas que ya estuvo diciendo Eugenia en relación a qué entendemos por esta autonomía, hay una cosa que para nosotros desde esta perspectiva es fundamental y que tiene que ver con el sentido de los aprendizajes para los alumnos. Es decir, si hay algo que es necesario garantizar para que los alumnos vayan progresivamente construyendo esa autonomía, es el hecho de que les interese aprender lo que les comunicamos y se sientan habilitados para, es decir, se sientan parte de ese proyecto de enseñanza. Y ahí que trabajamos con esta idea de Learner y equipos que tiene que ver con pensar la enseñanza en la larga duración, es decir, que no pensemos en actividades fragmentadas, aisladas, sino que podamos establecer vínculos entre las situaciones que vayan tejiendo una trama de enseñanza que les dé sentido a esos saberes que queremos comunicar, pero que a su vez tengan sentido para los alumnos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ellos puedan hacerse cargo del aprendizaje, es decir, tengan saberes que les permitan entender esos problemas que nosotros le estamos planteando y se interesen por eso que le estamos planteando, ¿no? En el curso anterior también nos decían, bueno, a los chicos no les interesan las lecturas que les planteamos, o se van a la casa con una serie de lecturas para hacer, y vuelven a la escuela sin haber hecho ninguna de esas lecturas. Bueno, quizás es porque ellos no le estén encontrando sentido a esas lecturas,
o a esas propuestas al estilo de la forma en la que lo hacemos. Ahora, eso no quiere decir que nos pasemos al otro extremo, ¿no? El extremo de, entonces solo demos cosas que les pueden llegar a gustar o entretener, y entonces planteemos juegos, y entonces preguntémosle a ellos qué querrían hacer. Tampoco estamos pensando en ese extremo, ¿no? Estamos pensando en que la enseñanza y los contenidos que nosotros tenemos y queremos comunicar por prescripción curricular puedan engarzarse con los aprendizajes y los intereses de los alumnos. Entonces, para que haya autonomía, pensamos que tiene que haber un sentido construido por parte de los alumnos y tienen que ellos tener algunos saberes para dar sentido también a esos problemas. Y que supongan siempre un desafío intelectual, es decir, que en esas situaciones de enseñanza que les planteamos, ellos puedan aprender algo, ¿no? Y ahí se nos vuelve otra vez el tema de la heterogeneidad, porque nuestros estudiantes, como sucede en toda situación de enseñanza y aprendizaje, tienen recorridos distintos, tienen saberes distintos, y tienen formas distintas de acercarse al conocimiento. Pero como también decía Eugenia, esto no quiere decir que tengamos que generar situaciones personalizadas, individuales, sino que podemos pensar en términos de grupos y de consignas diversificadas. Y entonces ahí nos queremos meter en comentar más en profundidad una de las propuestas que incluimos en el aula virtual, en el Genially, donde aparecen las distintas propuestas. Elegimos una que es la de quinto año, que tiene que ver con leer y escribir en torno a una novela. Ahí tienen el ejemplo de la novela de Liliana Bodoc, Espejo Africano. Lo que queremos hacer ahora es como tomar ese ejemplo para mostrar algunas categorías de planificación para que empecemos a pensar en nuestras propias planificaciones. Como transparentar un poco algunas decisiones que se tomaron en esa planificación, que permitan también que ustedes puedan establecer diálogos con las formas que ustedes ya tienen de planificar. Bueno, en este proyecto, la propuesta tiene que ver con plantear recorridos lectores que puedan interesar a los alumnos, como decíamos. Para que eso suceda, también tendríamos que conocer cuáles son los recorridos lectores de nuestros alumnos. Digo porque este es un ejemplo específico de una novela con cierta complejidad. Esto no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que hacer una planificación sino que, bueno, quizás en distintos grupos uno comience por distintas novelas, es decir, que una de las primeras cosas que tenemos que pensar cuando planteamos, a ver, el micrófono, ahí va, cuando pensamos recorridos lectores o queremos elegir una obra literaria, como es en este caso, para leer con nuestros alumnos, tenemos que pensar en las características de las obras y pensar en qué desafíos suponen para los lectores y para nuestros alumnos. Entonces, no todas las obras van a ser para todos los alumnos y sería interesante que en las planificaciones que ustedes armen
puedan justificar algo de la decisión de qué lecturas dar a los alumnos en función de esas características y esos desafíos que plantea, ¿no? En el caso del espejo africano, ahí hay una complejidad vinculada con los distintos relatos que se van haciendo alrededor del espejo que viaja a distintos lugares, a distintas zonas geográficas y en distintos momentos históricos, y eso supone una complejidad, poder ubicarse en esa temporalidad, y también hay cambios en las voces narrativas, que también es una complejidad para cualquier lector. Entonces, considerar esas características es importante. Y después otra cosa central que solemos hacer cuando planificamos es prever los contenidos vinculados con las prácticas de lectura y escritura que se van a vincular con el producto final que vamos a proponer. Como saben, en este caso es una planificación que es un proyecto, y como proyecto articula distintas situaciones tendientes a lograr un producto final, que en este caso es la escritura de un nuevo capítulo con desafíos diferentes, porque ahí está incluida la diversidad de consignas. Esto a mí me parece muy importante porque también nos pasaba en el curso anterior que ahí vamos con lo que dice Marinés, que me parece súper interesante. En el curso anterior quizás veíamos algunas planificaciones que estaban como muy diversificadas desde el inicio. Y acá quiero retomar algo que dijo Eugenia al principio, que es de lo común a lo diverso y de lo diverso a lo común. Es decir, la idea es que la propuesta sea común a todo el grupo, porque para eso vamos a la escuela, para trabajar contenidos comunes y propuestas comunes. Lo diverso lo vamos a ir insertando a medida que evoluciona la secuencia o el proyecto, atendiendo a distintos saberes, a las situaciones en las que se encuentran nuestros alumnos en relación a los saberes que queremos comunicar. Entonces, lo diverso no va a estar desde el inicio, lo diverso lo vamos a ir introduciendo en determinadas situaciones. Ahí lo que dice Marinés me parece interesante, porque dice a qué nos referimos de qué hablamos cuando decimos recorridos lectores. Nos referimos a eso que llaman algunos autores como el camino lector, la textoteca interna, es decir, las lecturas que nuestros alumnos tengan, sean muchas, pocas, muy variadas o muy centradas en algo. Si tenemos alumnos, vamos a poner ejemplos de distintos ciclos, porque acá hay docentes de distintos ciclos. Si tenemos chicos que están en primero o segundo grado, segundo año de la primaria, y tenemos chicos que solo han leído cuentos tradicionales, bueno, la idea sería conocer esos cuentos tradicionales que ellos han leído para poder introducir la diversidad de pensar otro tipo de obras. Por ejemplo, meternos en versiones actuales de los tradicionales, cuentos de autor, y por supuesto otros géneros, ¿no? Poéticos, novelas, etc. Y si estamos con chicos de segundo ciclo o de secundaria, bueno, ver qué recorrido lector previo ellos tienen, es decir, qué géneros parece que dominan más, qué géneros por ahí no dominan tanto, qué géneros les gustan y prefieren, y qué géneros no les gustan y no prefieren, pero porque en realidad no los conocen o les tienen miedo. Entonces, a eso nos referimos con conocer a nuestros alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, conocer esos saberes previos vinculados con ese contenido específico. En este caso estamos dando el ejemplo de una novela en el ámbito literario, pero podría ser en otro tipo de situaciones de aprendizaje de prácticas del lenguaje.
Bueno, avancemos un poquitito más. Ahí van dejando cosas muy interesantes, pero no me quiero desviar. Acá nosotras trabajamos desde la perspectiva que considera que es importante pensar en nuestras planificaciones, que podemos desarrollar situaciones didácticas con distinto nivel de responsabilidad en la lectura y en la escritura. Pensamos en la lectura a través del docente, en la lectura por sí mismos, de los niños por sí mismos, escribir por dictado al docente, o escribir colectivamente, o escribir por sí mismos de manera autónoma. Estas situaciones nos parece que son interesantes para pensarlas, justamente para trabajar la autonomía de la que hablábamos antes, ¿no? Vieron que Eugenia hablaba de la construcción de la progresión de la autonomía. Bueno, jugar con estas situaciones nos parece importante para, en nuestras planificaciones, ir pensando la progresiva delegación de responsabilidad y autonomía en los alumnos. Y otra vez esto va a depender del nivel en el que están, del momento en el que están. Nosotras partimos de la idea de que porque los chicos sean grandes y estén en secundaria, no quiere decir que el docente no les va a leer nunca más. Pensamos que es importante también que haya situaciones de lectura colectiva, intercambio lector, porque planteamos géneros más complejos y eso es necesario aprenderlo, y para que lo aprendan tiene que haber mucha intervención docente, pero también esperamos que en segundo ciclo y en secundaria empiecen a aparecer cada vez más situaciones donde los chicos leen por sí mismos de manera autónoma. Y lo mismo con las situaciones de escritura, ¿no? Para enseñar a escribir es necesario compartir momentos de escritura colectivos, pero también es necesario plantear algunas situaciones donde los chicos escriban solos. Entonces, en nuestras planificaciones tenemos que pensar en qué vamos a hacer juntos, qué vamos a hacer separados, y qué les vamos a proponer hacer de manera más autónoma o de manera más acompañada. Y por supuesto la respuesta de eso tiene que ver con, depende de lo que estemos enseñando y demás. Euge, ¿podés avanzar? Bueno, y otra decisión que nos parece muy importante en este tema de la heterogeneidad. Bueno, están diciendo cosas muy interesantes en el chat, pero sigo diciendo que lo vamos mirando y vamos... Sí, yo tomo nota y después retomamos, sí. Sí, ahí sí aclaró Cintia que las siglas PDL significan prácticas del lenguaje, tal cual. Gracias, Mónica. Después, si quieren conversar un poco sobre eso, no tenemos problema en hablar. Gracias también a Vanessa, Leandro, que también colaboraron en el chat. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos viendo así de reojo, pero está muy interesante. Esto ya Eugenia lo comentó porque ustedes lo dijeron en los foros de las aulas, ¿no? Ya estuvieron hablando, ya están pensando en que las formas de agrupar la clase tiene muchísimo que ver con la heterogeneidad del aula, porque justamente Anijovic parte hablando de, Anijovic y otros autores, Terigi habló mucho de esto también, de que la clase homogénea tradicional que conocemos desde Comenio tiene que ver con pensar que hay un único agrupamiento, que es la clase colectiva. Bueno, desde hace tiempo la didáctica viene planteando que para considerar la heterogeneidad del aula es necesario plantear diversos agrupamientos, ¿no? Agrupamientos flexibles, porque ¿qué quiere decir eso? Que vamos a ir jugando con esas formas de agrupar según los propósitos de enseñanza y según lo que queramos generar en los alumnos. Pero acá sí hay algo importante que queremos sostener, que son agrupamientos que decide la docente o el docente. Y esta es una idea que si quieren podemos discutir, pero
Para nosotros eso es central, y ahí no se juega la autonomía para nosotras. Porque uno puede decir, bueno, autonomía es que ellos elijan con quién quieren juntarse. Bueno, no sé, podría ser en algún momento, pero lo que nosotros estamos pensando es en que las formas de agrupamiento tienen que ver con enfrentar a los chicos con determinados desafíos, y que para determinadas situaciones puede ser interesante que se junten a trabajar chicos que saben cosas distintas, y en otras ocasiones vamos a preferir que se junten chicos que saben cosas similares, ¿no? Que estén cercanos en niveles de conceptualización o en caminos lectores, o en determinado conocimiento sobre la escritura. Otra vez va a depender, pero a lo que voy es que esa es una responsabilidad docente y que tiene que estar pensada desde la planificación, porque justamente es una de las variables didácticas que más incide en la consideración de la heterogeneidad del aula. Bueno, entonces, acá hay unas, digamos, características de agrupar por grupo total o por pequeños grupos, o en parejas o de manera individual, que suelen considerarse como criterios, ¿no? Por ejemplo, el grupo total permite, como en esta situación que venimos analizando, esta secuencia del espejo africano, permite, por ejemplo, desarrollar los intercambios lectores iniciales, hacer planificaciones generales de escrituras intermedias o finales, puestas en común de lo leído en las casas o en los intercambios o en pequeños grupos. ¿Por qué estas situaciones son propicias para el trabajo en grupo total? Bueno, porque permiten que justamente el grupo total se beneficie de lo que saben los distintos grupos. Entonces, es muy interesante que tengamos ese momento común donde todos pueden aportar algo, ¿no? Y donde además generamos condiciones para que todos sientan que pueden aportar algo. Pero después vamos a pensar situaciones en pequeños grupos para, por ejemplo, intercambios lectores que reparen en aspectos diferentes de la obra, planificaciones de escritura con consignas diferenciadas, lecturas de textos informativos para entender el contexto de la obra. Entonces ahí, en lo que es el espejo africano, la docente puede asignar la lectura de algunos capítulos comunes, pero donde unos van a estar reparando más en un aspecto y otros en otro aspecto. Por ejemplo, un grupo puede prestar más atención a los personajes que están en ese capítulo, cómo la escritora los construyó, cómo los caracteriza, qué quiere que sepamos de esos personajes, cómo esos personajes van cambiando a lo largo de los capítulos. Y otro grupo quizá puede reparar en qué es lo que va sucediendo con el espejo y qué significados va teniendo el espejo en distintos momentos de la novela. Entonces, leemos la misma novela, pero unos reparan en un aspecto del género y de esta novela en particular, y otros reparan en otro aspecto. Bueno, algo similar con la lectura de textos informativos, que en esta secuencia tienen que ver con contextualizar muchos de los datos históricos que aparecen en la novela, porque esta novela hace hay mucho dato ahí de contexto que permite entender mejor otras cosas. Y después, por ejemplo, las situaciones de escritura organizadas en parejas o de manera individual, están pensadas como para las escrituras intermedias y finales. ¿Por qué? Bueno, porque ahí asumen los chicos la responsabilidad de escribir y se comprometen con la escritura. Es decir, si yo voy a escribir en grupos de 5 un texto, bueno, ahí ya sabemos que va a haber chicos que van a tomar el lápiz y van a escribir más, y otros para distraerse. Entonces, la posibilidad de que escriban en parejas o de manera individual, no les queda otra que hacerse cargo del aprendizaje y escribir algo.
Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, acá aparece, sí, ponelo todo, Euge, así vemos toda la progresión. Acá nos interesa mostrar cómo las situaciones tienen, tejen, digamos, estas categorías que estuvimos recién exponiendo, ¿no? Acá hay una secuencia extensa que lleva un tiempo de desarrollo bastante importante, pero lo que nos interesa que vean es cómo cada situación se va vinculando con la siguiente y va generando condiciones para que se pueda producir la siguiente. Entonces, hay un inicio donde hay una presentación a cargo de la docente de la novela, retomando aquello que se sabe de la escritora, porque en el caso específico donde se desarrolló esta secuencia, los chicos ya habían leído textos de Bodoc, y también habían leído textos de otros autores que tienen un estilo similar a Bodoc, que tiene que ver con esto del lenguaje poético, ¿no? Tan propio de esta escritora, en donde aparecen metáforas, donde aparecen, bueno, descripciones extensas de algunas situaciones. Entonces, si uno tiene cierta formación sobre la escritora, entra a la obra de otra manera, ¿no? Con otras precauciones y con otras anticipaciones. Y también se piensa como que es una situación en donde empieza a haber una toma de notas colectiva que va quedando registrada también en las carpetas, porque esa es una información que vamos a necesitar y tener disponible en los siguientes momentos. Luego empieza la lectura autónoma, asignando escrituras personales en diarios de lectura, ¿no? Los diarios de lectura para esta perspectiva son dispositivos que pueden acompañar las lecturas de textos con cierta complejidad, donde los chicos tienen la posibilidad de ir poniendo sus ideas más personales y sus impresiones a medida que van leyendo la novela, de tal manera que no se sienten tan presionados por hacer un análisis absolutamente fundamentado, sino que pueden ir como escribiendo lo que les va sucediendo a medida que van leyendo la novela. Y eso permite que se vayan también amigando con la lectura y sintiéndose cómodos con sus propias interpretaciones, porque no van a ser evaluados en ese momento, ¿no? Algo de lo electivo, algo de no ser tan controlados en sus interpretaciones. Y a partir de esas escrituras y de esas lecturas empiezan a organizarse intercambios organizados en pequeños grupos, como decíamos, con foco en diferentes aspectos. Empiezan a aparecer también consignas de escritura de acuerdo a dichos aspectos. Falta ahí la palabra. Después hay un momento de la secuencia en donde se proponen la lectura de estos textos expositivos informativos sobre distintos aspectos de la época, donde también puede haber consignas diferentes para que los chicos reparen en aspectos distintos de la época, y a medida que van leyendo estos textos se toma nota de los datos que aporten a la construcción del sentido de la novela. Y después el momento donde se proponen las escrituras finales, pero con momentos de planificación, de textualización y revisión de los textos, de acuerdo a las consignas diferenciadas que se proponen. Que en un caso es una consigna más compleja porque tiene que ver con cambiar la voz narrativa. Entonces, se supone que para llegar a escribir o para enfrentar esa consigna diversa,
esas consignas distintas, los chicos ya cuentan con ejercicios anteriores que les hayan permitido abordar ese desafío, ¿no? Esa complejidad en ambos casos. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, acá hay cosas que ya hemos dicho, que por ahí podemos saltear, es decir, o retomar después en el intercambio, que tienen que ver con, a ver, lo digo rápidamente, que tienen que ver con algunos aspectos específicos de la obra, ¿no? Por ejemplo, reparar en las descripciones de los personajes. Bueno, hay en la novela, para quienes conocen la novela, un juego específico con los nombres propios, porque los nombres propios encubren o de alguna manera dan pistas para pensar parte de lo que sucede con los personajes. Entonces no es un detalle menor. Entonces ahí los chicos empiezan a aprender o empiezan a manejar la idea de los nombres motivados en la literatura. Después otra cuestión a analizar con los chicos es el rol que cumplen algunos objetos, los tambores, el espejo, las chozas, que son objetos muy, muy particulares y que cumplen roles muy específicos en la historia. Esto que mencionábamos de la voz narrativa y el punto de vista es algo también a reparar en los intercambios lectores, porque es parte de una de las consignas que luego se va a proponer, y lo que mencionábamos del lenguaje poético, que es algo muy propio de Liliana Bodoc, que caracteriza a los textos de ella. ¿Por qué estas ideas? Porque yo acabo de decir que para que los chicos puedan llegar a escribir sobre esta novela, cambiando la voz narrativa o agregando un nuevo episodio a la novela, ellos tienen que haber antes hecho ciertas cosas que les permitan llegar con elementos. Esas cosas son intercambios lectores, pero vinculado a... Perdón, silencié sin querer. Van a tener que después, sobre lo cual después van a tener que escribir. Sí, siguiente, Eugen. Bueno, y acá llegamos a las consignas diferenciadas de lectura, ¿sí? Grupo A se les puede pedir reparar en los personajes, unos específicos que están en la novela, María Petra y Dorel y su relación, describirlos a partir de las acciones. ¿Qué creen que habrá pensado Dorel cuando se miró en el espejo? Hacer un breve escrito sobre el intercambiado en el grupo. Y el grupo B, reparar en cómo cuenta María Petra la llegada de Dorel, relatar el mismo hecho desde la perspectiva de Dorel y qué habrá pensado cuando se miró en el espejo y comenzó a caminar huyendo del negocio. ¿Qué es lo que queremos mostrar acá? Que considerar la diversidad tiene que ver con considerar los desafíos de las consignas. Y queremos mostrar que todos están pensando algo. Todos están pensando algo sobre la novela, como dice Eugenia. No es que a unos los ponemos por ahí a jugar y a otros a leer o a escribir. La idea es que todos estén pensando sobre esta novela que estamos leyendo. Pero unos van a reparar en un aspecto que es un poco más sencillo, o que pensamos que es un poco más sencillo, también podemos equivocarnos, pero bueno, la cuestión es probar con los chicos a ver qué les pasa, pero anticipamos que puede ser más sencillo hacer una descripción de los personajes sobre algo que hacen en un determinado momento de la novela, y puede ser algo más complejo esto de relatar el mismo hecho desde la perspectiva de un personaje. Esta es la idea de mostrar estas consignas tan específicas. Bueno, siguiente. Bueno, y aquí llegamos a este segundo ensayo que les vamos a proponer. Sí, ahí
el chat cobró vida propia, así que súper interesante lo que pasaba ahí en paralelo con la presentación de María. Me parece que hay, bueno, cosas interesantes que aparecieron, ¿no? Ahora retomamos algunas de las que planteaban como los distintos niños que tenían, pero fueron como compartiendo también estrategias y eso es súper interesante. Una primera cuestión que planteaba Flavia era si agrupar de acuerdo a los niveles estaba bien, si era correcto o si tenía que ver o podía verse como discriminación. Las compañeras fueron como aportando a si es correcto, si me funciona, digo, como súper interesante. Y agrego que lo que hace que no sea algo que se vea como una discriminación tiene que ver con que los grupos son flexibles. Uno puede pensar que los niños para un determinado contenido van a estar agrupados de una determinada manera, pero para otros necesariamente tienen que estar de otra. Digo, los niños no tienen una letra colgada que dice que no pueden, sino que para este contenido necesitan más ayuda, para otros seguramente no. Entonces, hacer que los agrupamientos sean flexibles hace que no estén siempre marcados como en el lugar de los que no pueden, para ellos, pero para los otros, ¿no? Entonces, me parece que ese cuidado está bien, las compañeras lo seguían retomando. Varias tomaron esto de si grupos numerosos o no, que en general en pareja funcionaba más para que los intercambios sean más genuinos entre los niños y que no se diluya en un grupo más numeroso, que en el secundario parecía que eso funcionaba un poco mejor, pero para el primario, para niños que había que ayudarlos a avanzar en la lectura y la escritura convencional, parecía que era la estrategia adecuada. Y hay otra cosa que tenía que ver con la decisión de los grupos, ¿no? Ahí uno podría pensar en, si tengo que hacerme cargo de pensar consignas diversificadas, ahí el agrupamiento tendría que ser por niveles próximos, o sea, los saberes tienen que ser lo más cercanos posibles, no van a estar en el mismo lugar claramente, pero digo, no, en el ejemplo que traía María, bueno, si hay niños que tienen dificultades para escribir, para asumir con autonomía ese escrito, ponerlos a cambiar la posición o la voz del texto, que sea otro el que enuncia, es mucho más complejo que por ahí volver a escribir la historia, situarse en un personaje o en un momento de la historia, reescribirla, y ahí tienen que estar con otros que están pensando lo mismo, ¿no? Y en ese intercambio es que, bueno, no es que uno toma la posta. Para otras situaciones puede ser que el grupo diverso funcione, ¿no? Bueno, sí, ahí en relación a eso, quiero agregar ahí algo que comenta Natalia, que también piensa en como forma de organizar a los grupos, incluir en esos grupos la diversidad, ¿no? Bueno, a ver, volvemos con esta idea de depende para qué, ¿no? Siempre la pregunta que nosotros proponemos hacer es, el depende para qué. Para ciertas situaciones sí puede ser muy interesante que los grupos los armemos con mucha diversidad, ¿no? Con mucha diversidad de saberes o de recorridos o de gustos, porque justamente lo que queremos es que los chicos se nutran de diferentes cosas. Pero para otras situaciones donde lo que queremos es que todos puedan avanzar, a mí me parece que está bueno pensar en esto que propone Eugenia, ¿no? Esto de pensar en saberes próximos que a ellos les permitan dialogar, ¿no? Como dialogar en un idioma parecido y se puedan entender. Lo que está clarísimo es que tenemos que conocer a los alumnos, porque eso es lo que nos da la posibilidad de armar diferentes situaciones con diferentes agrupamientos y diferentes consignas. Sí, y ahí era una de las cosas que había quedado pendiente, que es Vanessa y Adriana, que tienen cuarto, lo que traían era niños que no adquirieron la base alfabética del sistema, ¿no? Y ahí está clarísimo que esos niños tienen que trabajar juntos. Lo que nosotros proponemos es pensar, bueno, ¿qué consignas en el marco del trabajo común que se está haciendo en el aula de cuarto se podrían pensar para ajustarla para que esos niños reflexionen sobre el sistema, ¿no? Entonces, ahí sí ellos van a tener que estar
juntos trabajando en esa oportunidad donde se trabaje, por ejemplo, escritura. Y entonces, bueno, va a haber que pensar cuál va a ser el desafío para ellos y cuál para el resto del grupo o para otros 2 grupos más en el grupo de cuarto, ¿no? Porque eso también hace que, bueno, se pueda gestionar también la clase, ¿no? De cómo hacer intervenciones. Ahora no me acuerdo el nombre de la que estaba diciendo que no se sentaba nunca, creo que era Adriana, pero no me acuerdo, perdón, se me fue el nombre, pero lo que decía era que dividía en 3 niveles la planificación y que eso le daba la oportunidad de sentarse con aquellos que más necesitaban, ¿no? Y entonces, al tener 3 consignas distintas, el resto del grupo estaba trabajando, creo que también se refería a cuartos, ¿no? Y la posibilidad de sentarse y hacer otras intervenciones con esos porque, bueno, los otros también están con una situación que es desafiante. Porque a veces lo que sucede es que las distintas situaciones, así como que los alumnos hagan cosas distintas, tenía que ver con una cuestión de agotaron su tiempo, de hacer la tarea, ¿no? Le hicieron rápida, te doy otra tarea más. Como si fuese una cuestión de rellenar el tiempo y no es un desafío. Lo que estamos pensando es que todos estén pensando en el marco de, por ejemplo, lo que leyeron, pero que la que se va a hacer en el tiempo que voy a destinar va a ser para ese grupo que, estando en cuarto, necesita avanzar sobre, bueno, nada, escribir con todas las letras, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa situación diversificada me da una oportunidad más para hacer intervenciones puntuales. Sí, y estoy pensando también en el caso de una compañera que se llama Adriana, que dice que tiene cuarto grado, cuarto año, y tiene chicos no alfabetizados, ¿no? A mí me parece muy interesante esa situación, muy desafiante para ella como docente, porque bueno, no es lo que uno espera que suceda, ¿no? Que en cuarto todavía tengamos chicos que no están alfabetizados. Pero también pensamos allí que además de ese apoyo que ella señala que les brindó específicamente, ahí te dejamos hablar, vino la idea y ese apoyo específico que ella les dio para que ellos pudieran avanzar, además también pensar dentro de la propuesta general para cuarto situaciones en donde los chicos tengan que resolver algunos problemas sobre el sistema de escritura, ¿no? No sé. Los chicos pueden estar trabajando inclusive algo sobre ciencias sociales, no sé, un tema de cuarto de ciencias sociales, se me vienen a la cabeza los de tercero, pero no los de cuarto. Supongamos que estamos con pueblos originarios, colonización, bueno, podríamos pensar en situaciones donde los chicos tengan que leer o escribir algo vinculado a ese contenido, pero con problemas sobre el sistema de escritura. Sí, y quizás ahí yo... perdón. No, dale. No, pensaba que también en pensar a los alumnos como parte de la escuela tiene que ver con que uno, maestra de cuarto, quizás estuvo mucho tiempo en segundo ciclo o toda su vida en segundo ciclo, no sabe cómo alfabetizar a un niño. Y quizás el compartir con una compañera del primer ciclo que pueda, no sé, traer distintas propuestas, bueno, puede ser una oportunidad para también repensar la diversificación de esas consignas, ¿no? Con intervenciones que alguien que la tiene más clara para alfabetizar puede aportar. Totalmente. Bueno, ahí sí, si las chicas que levantaron la mano quieren hablar, por supuesto. Estábamos haciendo trampa nosotros. Adriana Mortola. Buenas tardes. Bueno, yo soy de la ciudad de Balcarce. Bueno, primero, yo soy toda la vida trabajé en secundaria, di matemáticas, profe de matemáticas, nada que ver con práctica de lenguaje o primaria. Y nada, bajar contenido y encontrarme en un cuarto con 4 niños. Este nenito que aprendió a leer y pidió leer en un acto que nos pusimos todos muy orgullosos, 2 veces repitió cuarto. Esta es la segunda vez que está en cuarto. Y no sabía leer. Yo le dije, yo te voy a enseñar a leer para que vos el día de mañana
por ahí le digo, te encuentro mañana y sos un médico o algo porque empezaste a leer, y lo agarré por ahí, se reenganchó. Y todos en la escuela saben que hoy, cuando trabajamos en grupo, vieron cómo son los chicos, el que no sabe lo dejan de lado. Entonces yo divido el grupo en 4 o en 5, pero de los 4 que tengo con dificultad, yo incorporo a cada niño en un grupo. Y si en caso que se hace un afiche, lo tienen que dejar que él escriba una oración. Ya ellos redactan una oración de algo que se leyó, sea de la materia de sociales, de una experiencia en ciencias naturales, porque trabajo más con experiencias, porque gracias a Dios tengo un laboratorio en la escuela, y los dejo que ellos escriban. Y sus compañeros les enseñé que para que aprendan a escribir, lo ayuden diciendo, no sé, prácticas. Y ustedes tienen que ver, chicas, yo estoy re orgullosa. Cuando los nenes le dicen pra, y estamos todos enganchados en que ellos 4 aprendan. Y bueno, este nene ya lee imprenta minúscula, y tengo otros chicos que estaban alfabetizados y no me leen la imprenta minúscula. Yo le enseñé unos truquitos porque su papá es analfabeto también, o sea, yo no contaba el apoyo en su casa. Y bueno, y me costó un montón. Tenía una maestra en primero que es muy buena, hace años que está en primer grado y hace me parece que se llama unidad pedagógica primero, no es como yo. Y le dije, enseñame, explícame el truco, cómo enseñás a leer y escribir. Armé un abecedario con sílabas, sé que es del año del ñaupa por ahí, y se los hice con color. Por ejemplo, C, si, K, co, de distintos colores. Entonces, si el color cambia, la pronunciación cambia. Y se lo puse en un folio. La tarea en la casa era volver a leer, su papá nadie lo puede ayudar, lo que él se acordaba. La sílaba que no se acordaba con una fibra, porque después la podíamos borrar, marcaba la sílaba y la repasábamos en el salón. Él en los recreos, ahora ya no porque lee, está rechocho, pero hasta que aprendió a leer se me ponía en el sector que me tocaba en el patio y me decía, repasamos esta sílaba. Chicas, si no los hacía leer, él estaba reenganchado y yo estoy rechocho. Aprendieron a leer y yo no sabía enseñar a leer. O sea, a una manera antigua capaz, ¿no? No con todas estas cosas hermosas que tienen ahora. Sí, quizás ahora yo pensaba, ¿no? A este niño que le abriste una puerta increíble, por ahí pensar en la propuesta del ensayo 2, ¿cómo harías para diversificar la consigna y que, bueno, algo de la complejidad de la lectura aparezca, ¿no? Que lo pongas en situación de leer algo que sea un desafío más, ¿no? A esto que vos ya decís, bueno, se anima a leer, bueno, ¿qué propuesta? Pensando en el marco de lo que vos estás trabajando, ¿no? ¿Y Sí. qué harías con ellos? Para pensar en esto de necesitan unas ayudas más, entonces hay trabajo que se puede hacer con otros y está bueno que intercambien, pero en las consignas que estamos pensando para diversificar, pensamos en que sean para esos niños en particular un desafío y para otros otro desafío. Esa es la palabra desafío para todos nosotros, ¿no? Que implique como ir un paso más allá, digo, entonces, si ya lee, bárbaro, ahora le pedimos un poco más. Pero a los otros de cuarto que ya venían leyendo, bueno, a ver qué otro más le pedirías, ¿no? Que tenga que ver con, no sé, desde la selección del texto, de la consigna que se le da para esa lectura. Yo, por ejemplo, en lo que es escritura, no sé si lo hago bien, ya que estoy acá, pregunto, ¿no? Pero, por ejemplo, a todo el grupo, leyendo, entrando a la página del ABC y todas las parte pedagógica que nos dan, me guío de eso y por ahí a todo el grupo le hago que o cambien o modifiquen o que lo hablen desde el personaje que cuenta la historia, pero a ellos les hago una actividad que sea más corta, pero también de escritura. Claro, eso yo ahí va. Consigna, digamos, no tiene la misma dificultad de escribir tanto, tiene que ser algo más corto o un párrafo, cambiar, les doy un fragmento, a ver qué agregarían de escribir o no sé, depende de la actividad que le da el resto. Claro, sí, claro. Yo ahí iba a sugerir, sobre todo en el ejemplo anterior que mencionabas más de lectura, esto de que si leer es construir sentido sobre un texto,
no los corramos nunca, tratemos de no correrlos de esa idea. Entonces, quizás el texto que lean sea un poco menos complejo, o tengan más contexto para poder hacer anticipaciones sobre eso que están leyendo, y no correrlos de esa práctica de lectura que es buscar el sentido al texto. Por ejemplo, Claro. si están, Él, que cierro la idea, si están trabajando sobre un texto de naturales, como vos mencionaste, bueno, que ellos por ahí tengan que leer el epígrafe de alguna foto, no sé, de las células, bien. y ahí que ellos puedan ir interpretando qué puede estar escrito en función de lo que puedan coordinar del contexto. Entonces, como dice Eugenia, seguís trabajando lectura sobre el sistema, sobre reflexión sobre qué dicen esas letras particularmente, pero no los corres del contenido general que el grupo está trabajando. Bien. Porque además eso después te va a permitir volver a lo común donde ellos tienen algo para aportar, ¿no? Claro. Hiciste un trabajo súper interesante. Bueno, ahora tienen que estar digamos, al nivel de los otros para poder discutir eso de ciencias naturales o del contenido que vos quieras trabajar en prácticas del lenguaje, ¿no? Pero me parece que es como una oportunidad en el ensayo 2 pensar algo que encima lo vas a poder poner en práctica, entonces no vas a contar cómo te funcionó. Por eso me anoté en este curso, chicas, cuando leí práctica, lectura, escritura, dije, esto es para mí. Me dio miedo, pero bueno. Y además, Adriana, vos que sos de secundaria, que tenés más experiencia allí, otra cosa que está muy buena que vos puedas hacer es lecturas colectivas, es decir, lectura la que vos leas junto con los chicos, y que intercambien colectivamente, porque eso ¿qué permite? Que el que sabe leer puede interpretar y puede leer inclusive algún fragmento que vos le delegues para que lea, pero los que no leen también pueden participar porque te escucharon a vos leer. Entonces, volvemos otra vez que hay una situación común donde generamos la posibilidad de que todos participen de ese acto interpretativo. Sí. Algunos con más autonomía y otros más ayudados con todo lo que vos aportás. Por eso hablábamos de las situaciones de lectura colectiva y algunas de lectura autónoma. Jugar con esas agrupadas. Nosotros en lectura, cuando seguimos la lectura, bueno, por lo general trato de que cuando empiezan la página, viste que dan vuelta a la página, que ellos tratan de seguir, obvio que por ahí no pueden seguir al ritmo, yo los dejo, ellos a veces veo que ven que el compañero da vuelta a la hoja y ellos dan vuelta a la hoja. Entonces yo le digo, bueno, seguí la lectura vos, y claro, ellos ya saben que es donde empieza el texto, empiezan a leer, y bueno, por ejemplo, una de las chicas, una de las nenas, que el otro día leyó, que no sabía, tampoco no estaba alfabetizada, leyó y no se equivocó una letra, ninguna palabra. Sus compañeros, cuando terminó de leer el párrafo, yo no dije nada, la aplaudieron. Fue cosa de ellos, ¿eh? Y qué sé yo, a mí esas cosas, viste, y ellos están reenganchados. Yo estoy reenganchada, me parece que me quedo en primaria, pero... Sí, quédate en primaria. Bueno, hay chicas que levantaron la mano. Hay otras manos levantadas. Igual, para cerrar esto, lo que quiero decir es que, fíjense cómo en el ejemplo de Adriana, empieza a aparecer desde lo que está en el ensayo 2, ¿no? Lo llevo para ese lado. Decisiones sobre el agrupamiento, quiénes van a trabajar, va a ver que está pensando en situaciones de lectura, entonces ya recortó que van a ser solo de lectura. Cómo se van a agrupar, habría que pensar qué intervenciones y en qué tiempo se hacen, pero va encontrando, digamos, va tomando forma la planificación de esa situación en particular. Recuerda que es o de lectura o de escritura, no son las dos, ¿no? Es bien puntual lo que hay que planificar, pero tomando el ejemplo de Adrián, uno podría empezar a pensar, bueno, a ver qué con mis alumnos. Sí, chicas, no sé quién es la que sigue, que levantó la mano. María Jimena está primera, me parece. Bien. Y después sigue Vanessa. Hola, buenas tardes. Sí, me pasó un poco, justo cuando empecé a escuchar a Dariana, me pasó un poco esto, estoy en cuarto también, y también trayendo un poco el comentario que hice con el ensayo anterior, lo que se me presentaba mucho era esto de con los agrupamientos, es que por ahí, no es que yo les daba una actividad más fácil, porque el contenido era el mismo.
por ejemplo, me pasaba que ellos busquen alguna frase del cuento y que los chicos que tengo con el agrupamiento, que por ahí busquen palabras, no todo una frase del texto. Y entonces enseguida, pero ¿por qué ellos más fácil que yo? Entonces eso era un poco lo que me pasaba, que yo dije explicarles que ellos por ahí están en un proceso de alfabetización, no están como para estar en el grupo ahí, que ellos por estar un poquitito no más avanzado. No le dije de esta forma, pero traté de explicárselo, pero es que todo el tiempo surge esto de por qué ellos tal y cual cosa. A eso es lo que me refería, ¿no? Que no es que le da una cosa, no es que le da un juego y a los otros no, sino que era todo el tiempo y cuesta, es como que lo tengo que estar explicando todo el tiempo. Primero Sí, que me sí. quedé perdón. No, no digo que se entendía que era eso, ¿eh? Yo lo traje como para el ejemplo de que no sean tan disímiles, pero se entendía lo que vos decías, ¿no? Cuando no están habituados, pero también hay que decir, bueno, hoy vamos a hacer cosas distintas. Claro. En prácticas del lenguaje, en matemática, en donde sea, digo, debería diversificarse las consignas, no todos haciendo lo mismo, ¿no? Claro, yo ya arranqué cambiando todo porque, por ejemplo, hasta la disposición del aula, las mesitas una atrás de otras, Claro. no. Yo hice grupo, hice una U, o sea que nos vemos las caras. Son como que muchos cambios que sumé al grupo, que creo que va bien, voy bien. Me falta un montón, todavía lo sé, pero son muchas cosas que fui sumando. Me pasa tal cual lo que le pasa a Ariana, tengo justo nenes con proyectos, nenes que no están alfabetizados, pero nada, 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 que me preguntan la letra y cuál es la letra del abecedario. Directamente la letra. No es que por ahí están en una sílaba o les falta una letra. No, me preguntan cuál es la A, cuál es la B, o sea que es compleja la situación. Y gracias a Dios me pasa mucho que, por ejemplo, cuando tengo algún nene que me pregunta, no sé, casa, acá, ¿cómo suena? Y el otro día justo una nena le dice, acá está, se lo escribió. Y salta otro alumno y le dice, no se lo escribas, decile, porque ya me escucharon que yo le digo lo mismo. ¿Qué letras son? A ver acá, ¿cómo suena? Y se empezaron a enseñar así entre ellos, yo me quedé maravillada, porque no es copiar la que está ahí, sino que empezaron ellos, a ver acá, ¿cómo suena? Escucha la que le... No, la verdad que yo dije, bueno, por ahí es mínimo, pero a la vez es enorme el avance. Sí, y sabemos que los intercambios, por eso hacemos énfasis en esto, ¿no? Que en esta oportunidad, para esta propuesta que estamos pensando, van a ser niños con saberes próximos, porque esos intercambios se dan cuanto más cercanos están, ¿no? Porque si alguien te dice directamente, escribí con estas letras y para vos no te está diciendo absolutamente nada, Claro. bueno. El curso no es de alfabetización, hay un curso hermoso que armamos con María y con las chicas de alfabetización que se los recomendamos porque Bien. parece que ahí hay un montón de cuestiones para discutir, pero sí me parece que es una oportunidad para pensar esto, ¿no? Hay niños que no han adquirido la alfabeticidad del sistema, bueno, pensemos a ver qué situaciones, cuando lo planifiquen, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cómo pensarías para esos niños y qué pensarías para los otros? Claro. Ahí una compañera preguntaba sobre el contexto de la situación, qué significaba esto de cuál es la propuesta que enmarca la situación de escritura y de lectura. Lo que estamos pensando es, por ejemplo, no sé, Jimena está leyendo un cuento, no me viene ningún cuento, está leyendo cuentos de brujas, ¿no? Y entonces en ese recorrido de cuentos de brujas le propone una situación de escritura donde van a escribir los objetos mágicos, los títulos de los cuentos que después se van a leer, esas serían las consignas que se van a diversificar. Entonces, el marco de la situación sería ¿para qué se lee, no? ¿Para qué se lee o para qué se escribe? Y entonces es como, de alguna manera, contextualizar eso que ustedes van a planificar, ¿no? No directamente decir, al grupo 1 le voy a dar esta consigna, al 2 esta y al 3 esta, sino decir, en el marco de qué se da esa lectura y esa escritura, para poder entender, bueno, de dónde viene, qué saberes traen los niños, qué discusiones se han tenido antes, qué producir para que esa otra situación funcione. Sí, y aclaramos que no es necesario que sea un proyecto, una secuencia muy extensa, no es que tienen que venir desarrollando un proyecto ya antes para poder planificar. Pueden también planificar una actividad permanente, algo acotado en el marco de las actividades habituales del aula, no sé, el trabajo con el nombre propio cuando pasan lista, o completar una agenda de lectura, puede ser algo acotado también.
yo agrego a lo que dice Eugenia, de que esto, si bien este no es un curso sobre alfabetización, igualmente en el Genially tienen algunas propuestas que tienen que ver con consignas diversificadas en el marco de alfabetización. Entonces ahí pueden ir a mirar algunas cosas. Por ejemplo, estoy pensando en la secuencia sobre canciones, y ahí aparecen algunas situaciones donde se los ayuda a los chicos, en este sentido que plantea la compañera que habló recién, no diciéndole el nombre de la letra, sino ponerlos en situación de donde dirá algo que sé que está escrito en algún lugar o tengo contexto para. Eso solo. Ahí ya que hablen las compañeras que levantaron la mano. Sí. Vanessa. Bueno, no me anda la cámara de la compu, así que No hay no problema. me ve la cara. Yo me quedaba un poquito con lo que contaba Adriana. Yo hace 2 meses tengo este cuarto grado. La verdad que es un cuarto altamente complejo. Si bien tuve a la tarde trabajo en primero y segundo en prácticas del lenguaje, y este primer grado es el 10º año que tengo un primer grado, o sea que trabajo mucho con lo que es alfabetización inicial, pero me encontré en un cuarto en donde tengo un grupo alfabetizado que no le interesa leer, que no quieren participar, hay mucha situación violenta dentro del salón, y el grupo que no está alfabetizado son los que quizás generan un poco esta situación, ¿no? Entonces, al momento de querer hacer agrupamientos, no se puede, porque los tengo que sentar separados, los tengo, o sea, todos para adelante, de una forma que quizás no me gusta mucho trabajar, pero es la única manera que quizás se puede trabajar por el momento. Quizás los que los conocen de otros me dicen que fui una de las pocas maestras que logró hacerlos trabajar. Entonces, para mí quizás por el momento no estoy logrando que avancen en la lectoescritura, pero sí que avancen en la convivencia, y desde ese punto logramos a veces leer alguna situación, logramos leer un cuento el otro día y trabajar sobre ese cuento, y con los niños que no están alfabetizados, trato de hacer un trabajo más puntual, con el 1 a 1, quizás cuesta mucho el trabajo grupal, como les decía, entonces lleva como esa intensidad de decir, bueno, hoy trabajo con él, con ella, y mañana veo con otros y así. Y bueno, en la zona donde se encuentra la escuela, cuando llueve, como pasó el lunes acá en Buenos Aires, no vi. Entonces el lunes justo vinieron 2, un niño y una niña que no eran alfabetizados. Así que con ellos pude trabajar como en lo individual, y con esto que proponía Adriana, con el silabario, ¿no? Del año de la injusticia, digo yo, pero funcionó un montón, porque yo les propuse un abecedario, empezamos a escribir sílabas, y ellos mismos empezaron a darse cuenta que podían armar palabras. Entonces, bueno, es como que voy tratando de lograr el interés por ahora. Estamos en noviembre, pero bueno, voy logrando el interés. Me dijeron que posiblemente yo tengo una suplencia ahí, que tengo una continuidad. Ya me dijeron que si hay continuidad sigo con ellos el año que viene. Entonces, bueno, mi propuesta va de acá al año que viene, para ver cómo poder seguir avanzando. Pero bueno, a veces las situaciones de agrupamiento, dependiendo la edad del grupo, no se pueden llevar. Quizás es la primera vez que me pasa, ¿no? No poder llevar a cabo una cuestión así, pero bueno, tiene que ver quizás con las realidades que viven ellos. Sí, o con perdón, Eugenia, que me meto, pero o también con a lo que están acostumbrados a trabajar, ¿no? Y las formas, porque esto tiene mucho que ver con instalar contratos de trabajo con los chicos, y eso supone un tiempo de construcción,
y si antes, por diversas razones, eso no se pudo instalar, y bueno, como decís vos, hay que ir generando situaciones para que eso se pueda lograr. Y me parece muy interesante que vos estás pensando un proceso, es decir, estás pensando que, bueno, este año logré esto, me falta más, pero el año que viene puedo seguir o se puede seguir haciendo esto otro para que se sigan instalando ciertas prácticas y ciertas formas de trabajo. Claro. Porque eso también se vincula a lo que dicen sobre la convivencia, sobre por ahí el maltrato o ciertos climas difíciles. Sí, pues nosotros tenemos realidad, digo, no estamos pensando en esto como en una situación, tenemos escuelas, sabemos lo que sucede en las escuelas y muchas veces está atravesado por un montón de cuestiones, ¿no? Y en eso te entendemos. Quizás pensar en esto, en la progresión que vos decías, por ahí la oportunidad del curso sea para pensar esto que en el día de hoy no lo podrías implementar, pero con la posibilidad de pensarlo a futuro, quizás podrías. Pero algo de la diversificación de las consignas vos las estás trayendo, entonces me parece que no va a ser tan difícil, porque algo de eso estás pensando, no es un aula homogénea la que vos nos estás trayendo acá. Y una aclaración es que el agrupamiento tiene que ver con pensar el grupo clase no como una masa homogénea, sino como distintos grupos de individualidades. Y ahí el agrupamiento puede ser que sea de manera individual, digo, la consigna puede ser distinta, pero que la resuelvan solos. No necesariamente tiene que ser en grupo, porque eso también es una variable sumamente compleja, digo, si no están habituados a ese trabajo, es una situación que está destinada al fracaso, ¿no? Entonces quizás diversificar las consignas en el momento en que vos creas que sea posible introducirlas en el aula, ¿no? Por ahora te funciona esto que estás haciendo, pero quizás en algún momento es, bueno, ustedes van a trabajar con esta consigna, ustedes con esta otra y ustedes con esta otra, pero todos están trabajando de manera individual, no necesitan intercambiar con otros. Y más adelante pensar en, bueno, algo que sea en parejas, algo que tenga que ver con lo grupal, pero estamos pensando como algo como más a futuro. Claro, pero sí pensar para algo que se pueda resolver de manera individual, ¿no? Claro, el otro día, por ejemplo, necesariamente ahora lo puedes resolver, pero igual, hacer el ejercicio de la planificación puede ser como algo interesante. El otro día una de las cosas que pudimos hacer, esto de que leímos un cuento, era uno de los textos que llegó a la escuela, se llama El Plan Maestro. Bueno, 2 o 3 se animaron quizás a leer en voz alta. Una de las formas que yo tengo de dejarlos leer es que por más que se equivoquen, se traben, yo no los freno, los dejo que lean, porque si uno les está quizás encima marcándoles siempre, quizás no se animan. Entonces los voy dejando que vayan leyendo y se fueron animando hasta donde quisieron. Y bueno, después yo les hice lectura del texto, lo analizamos, lo repensamos, bueno, todo lo que conlleva el quizás leer un después de mucho tiempo. Y bueno, dijimos, vamos a hacer un cuestionario. Hicimos entre todos las preguntas, como para que nos quede como el análisis de lo que habíamos hecho. Las escribimos, las copiamos. Te estoy hablando que esto nos llevó días, porque ya el hecho de copiar todos esos niños que no están alfabetizados, de hecho tengo 2 que para ellos la letra sigue siendo un dibujo, la van copiando de a rayitos, ¿no? O sea, no conocen la grafía de la letra, es como que no la conocen. Entonces, bueno, armamos el cuestionario y consensuamos hasta las respuestas. Y algunos se explayaron más, los que están alfabetizados pudieron explicar, bueno, el texto habla de que justo la maestra viene de mal humor y ellos analizaban el por qué la señora llegaba así. Ellos lo llevaron un poco a mi vida personal, pero no por el mal humor, porque me ven a la mañana, llego re dormida. Entonces dicen, señor, voy a estar haciendo yo. Trato de llevarlos mucho a la vida de que también somos un humano y a veces nos pasan cosas, ¿no? Porque a veces los chicos tienen eso de tenerte allá, vos sos la seño y no sé, nunca tenés sueño, nunca tenés hambre. Bueno, lo trabajamos desde la vida misma y bueno, y consensuamos las respuestas. Y con esos niños que todavía no están alfabetizados o no están del todo alfabetizados, porque hay de todas las etapas, era escribir una palabra. Bueno, a ver cómo la escribimos. Y de a uno a la vez. Y una de las cosas que hice fue no dejarlo llevar esa actividad a casa hasta que no la terminamos.
porque no quería que alguien les diga, bueno, escribí esto, pones letra. Quería que sea una producción de ellos. Así que bueno, en diferentes etapas de la semana lo fuimos haciendo hasta que logramos tener como, aunque sea 2 palabras escritas, hubo algunos que se animaron a escribir y escribieron. Entonces ahí, bueno, yo pude ver también en qué etapa está cada uno de los chicos, ¿no? Así que bueno, eso es como recontra heterogénea es ese salón. Y en contraparte, como les comentaba, tengo un primer y segundo grado, o sea, trabajo en unidad pedagógica, y si bien también las aulas son heterogéneas, pero es como que van más a la par, ¿no? Es otra realidad totalmente diferente, entonces son desafíos totalmente diferentes los 3 grados. Sí, quizás para este ejercicio lo que podrías hacer para el cuarto es pensar, porque digo, ahí estás trayendo algunas cuestiones que tienen que ver con diversas propuestas, o una propuesta común, pero que termina con diversas respuestas. Bueno, ¿cómo diversificarías esas intervenciones, no? Y ir por ahí, como para encontrar una vuelta también a esto que vos ya venís trabajando. Porque me parece que ahí tenés mucho para meterte, digo, ¿no? Sin cambiar, digo, pensar en esto, en un trabajo grupal y algo que esté alejadísimo de tus estudiantes. Porque también es eso, en este ensayo ustedes tienen el contexto súper fresco de quiénes son sus alumnos, de dónde vienen, sus dificultades, digo, y hay muchas que son como súper compartidas porque todas se van como, ¿no? Abrazando en esto de bien que vos pudiste, cómo hiciste, y es súper interesante esto de este intercambio. Y para el trabajo me parece que sería como encontrar un paso más allá, ¿no? Bueno, ¿qué intervenciones haría para estos niños que me preocupan? Y ahí también en la discusión con la formadora van a aparecer otras cuestiones, ¿no? Bien, no sé, ¿seguimos? ¿Hasta cuándo seguimos, Moni? Buenas tardes, ¿qué tal? Me costó mucho poder conectar la cámara. Perdón. María Inés estaba primero. Perdón, No te apago. preocupes, Laura. No, disculpa. Si está María Inés, a ver. María Inés está. Acabo de prender el micrófono, no prendía el micrófono. Sí, la verdad es que una de las cosas que por lo menos yo noto que nos pasa a todas es que si bien este es un curso de aulas heterogéneas, de lectura y escritura en aulas heterogéneas, la realidad es que a todas nos pasa lo mismo, y es que nos enfrentamos con que hay chicos que directamente no están alfabetizados, en distintos niveles, inclusive, o sea, en cuarto, tercero. En mi caso yo estoy en un primer grado, y también hay niveles diferentes de alfabetización. Yo particularmente lo que voy notando es que por la charla que vamos teniendo y por lo que se va generando y por la misma práctica que yo voy teniendo, es que hay como objetivos, no sé si esto es así, corríjanme si esto no es así, pero yo me planteo que hay algunos objetivos que son para todos, cuando el propósito de lo que estamos planteando, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo, los días lunes yo trabajo con el libro del fin de semana, y entonces ellos me cuentan, primero lo charlamos, cada uno cuenta su experiencia de qué hizo el fin de semana, y después escriben, relatan lo que hicieron el fin de semana. Entonces hay un propósito que es para todos, y es dejar documentado y contar lo que hicieron el fin de semana. Pero después hay un objetivo que tiene que ver con algo que es más particular, y que, por ejemplo, a las nenas que tengo que ya escriben y leen, tienen ciertas cuestiones, ¿no? Que escriben todo junto, no separan las letras a veces, por ejemplo. Para otro grupo de nenes que ya saben cómo es el mecanismo de la lectoescritura, pero recién están empezando a trabajar las sílabas complejas y tratar de construir las palabras,
es otra instancia. Y después tengo otro grupo de nenes que recién están reconociendo las vocales. Entonces, hay como un objetivo también para cada uno de esos grupos, si bien todos el objetivo es contar lo que les sucedió el fin de semana, después hay un objetivo que es para cada uno de esos grupos. Y también hay un objetivo que tal vez comparten dos grupos, y es releer, menos los chicos que no reconocen más que las vocales, al resto también la idea de que siempre tienen que releer lo que escribieron, porque cuando escriben para otro. Entonces, me parece que hay objetivos generales y hay objetivos que son por ahí puntuales, para distintos niveles. Eso es una cuestión. Y al mismo tiempo la otra cuestión es, a mí me cuesta mucho qué cosas se pueden hacer, qué actividades se pueden hacer para aquellos niños que todavía no leen. Entonces, actividades de lectura me cuesta encontrar. Estas serían las cosas. Yo sé que no es un taller de alfabetización. No, pero nos vamos por ahí. Bueno, igual a nosotras nos encanta, así que no te preocupes. También en el momento de trabajar en el aula heterogénea, uno tiene que saber también que hay nenes que cuando llega el momento de trabajar con un texto, bueno, ¿cómo se trabaja desde la lectura? ¿Qué lecturas? ¿Qué hacemos con eso? Porque me cuesta mucho empalmar eso. Sí, en el GENEL hay ejemplos de lectura para primero, creo que es primero o segundo, o de primero y de segundo. Hay uno de la canción del té, pero después hay otra de una canción. Chivita, chivita. No, el balde en el fondo de la mar. Ahí aparece que es de lectura también, creo, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí. Y link a materiales, o sea, ahí podés encontrar más ideas. En esto que vos decías de los objetivos, más que lo que podemos decir es, hay un contenido que es una práctica de escritura que vos planteas en un primer momento con una consigna que para todos es la misma y que después la diversidad está en las intervenciones que vos vas a hacer. Para algunos las intervenciones tienen que ver con la segmentación de las palabras, pero en otros tienen que ver con las letras que faltan, intervenciones puntuales que tienen que ver con reparar en esas sílabas, ¿no? Que no sé, porque la escritura es silábica. Entonces, no es que son objetivos distintos, sino que es un mismo contenido, pero con una diversidad de respuestas que hace que vos ajustes las intervenciones, porque en realidad lo que querés es que todos avancen. Bueno, ahí podría ser una situación posible. Podrías tomar otra situación donde la consigna sea distinta y donde lo que les planteas escribir para que sea más fácil revisar, por ejemplo, las sílabas complejas en algunos, es que sea un texto más despejado que un texto que no te asegura que aparezcan ahí esas sílabas que vos querés que trabajen, ¿no? Y entonces, en el marco de lo que estén leyendo, podrías pensar 3 situaciones distintas de escritura, donde algunos tengan que ser con un texto despejado, donde tengan que escribir palabras que vos sabés que les van a resultar un problema, ¿sí? Y a otros será un texto donde ese texto sí va a tener que mirar la segmentación entre palabras, ¿no? Y en otros, ese mismo listado los vas a hacer mirar otras cuestiones. Porque si no, en esta consigna de escritura vos podés hacer distintas intervenciones, pero no te aseguras que aparezca esto que es un problema para algunos, que son, bueno, la pra, la tra, no aparecen, ¿sí? Porque puede ser que digan, mi fin de semana salí a comer, listo. Entonces ahí no tengo ninguna sílaba donde meterme como problema, ¿sí? Y no nos olvidemos que el propósito de los chicos en la alfabetización no solamente tiene que ver con adquirir la base alfabética del sistema, esto es, que escriban y lean convencionalmente, sino que también participen de situaciones donde se lee y se escribe y ellos puedan ingresar en la cultura escrita, es decir, la idea es que para que los chicos desarrollen autonomía, como decíamos al principio, es necesario que el aula tenga este contexto alfabetizador, este ambiente alfabetizador, donde el aula esté tan llena de fuentes de información que los chicos se alfabetizan con tus intervenciones, con las ayudas de los compañeros ya alfabetizados,
pero muy especialmente con toda la información disponible en el aula, que los chicos empiezan a acostumbrarse a consultar de manera independiente. Es decir, si los chicos tienen que resolver qué dirá en un índice de un libro o en el título de un cuento, pueden tener muchos carteles en el aula de escrituras que tienen que ver con los proyectos en los que ellos también están participando y que les dan información para que ellos mismos empiecen a comparar escrituras, producciones, interpretaciones. Entonces, la cosa no solamente pasa por tu intervención y la información específica sobre una letra, sino que los chicos se acostumbran a que leer tiene que ver con interpretar, entonces yo me puedo animar a qué puede estar escrito ahí y lo comparo con otras escrituras que conozco, como mi nombre, o qué puedo escribir y qué palabras me ayudan a escribir eso, y entonces voy a la caja donde están las tarjetas de las palabras seguras, ¿sí? No nos olvidemos de esas, para las chicas que están todas alfabetizando, no se olviden de construir ese ambiente alfabetizador que permite esta autonomía de la cual hablábamos antes. Bien, Y Laura, por último quería simplemente hacer un pedido. ¿Podemos, antes de que termine, por ahí redondear en algún momento en la explicación de cuál va a ser el trabajo específicamente, qué es lo que tenemos que hacer en el ensayo 2, por si se perdió alguna cosita? Cuando estemos terminando, digo. Sí, sí. Como para que nos quede fresco qué es lo que tenemos que tener claro, qué es lo que tenemos que hacer, qué cosas tenemos que hacer. Bueno, de todos modos, María Inés está en el ensayo 2 en el aula, por las dudas. No sé Perfecto. si llegaste a verlo. Genial. Bárbaro. Sí, Laura había levantado la mano también. Bueno, yo voy a presentar, buenas tardes. Como verán, salgo tarde del colegio, por eso estoy todavía con el guardapolvo puesto. Yo soy de unidad pedagógica, tengo primer grado a la mañana y primer grado a la tarde, totalmente diferente uno con otro. Colegio privado, a mí me cuesta muchísimo poder dar actividades diferentes a los alumnos. ¿Por qué? Porque tenemos esto de que vienen los papás y porque a él le das diferente, pero aprendí con el tiempo a trabajar la misma actividad, pero soy un pulpo, lo reconozco. Tengo nenes con PPI, nenes con DEI, y bueno, trato de trabajar. Por ejemplo, doy una actividad, el otro día estábamos con el cuento de los 3 chanchitos, con diferentes versiones, una actividad que fue muy linda, una lectura, pero antes de poder que ellos escuchen a la seño, me gusta interpretar mucho, que yo les hago mucho hincapié en los signos de admiración y de interrogación. Primero les hice ver el video de los 3 chanchitos del año 1933, que se los aconsejo, que es de Disney, muy viejo, con uno actual, y ver las diferencias que hay en cada cuento. ¿Qué es lo que hago? Porque tengo mucha diversidad, o sea, hay muchos tengo la suerte de que prácticamente están todos alfabetizados. Salvo los que tengo con trabajos especiales, pero especiales llamo a, por ejemplo, si yo hice un cuento, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando con el cuento, muchos pudieron contar qué parte diferente ven con pequeñas oraciones, y estos nenes, porque la grafema y la fonema sabemos que es muy difícil para ellos, el poder, ellos conocen el nombre de la letra, pero cuando hacemos el fonema es otro, o sea, conocen el dibujo, pero la fonema es otro. O sea, sabemos que es la R, pero al leerla es la R y cuesta mucho que ellos entiendan. Entonces, ¿qué hice?
un mismo cuento lo trabajé, algunos hacían, por eso preguntaba si eso puede llegar a surgir, puedo utilizarlo como una actividad. Trabajé con los 3 chanchitos, uno me escribieron el cuento completo, obviamente con escritura de un primer grado, otros me hicieron pequeñas oraciones, otros les pedí que por favor me expliquen con dibujos, con imágenes, y me fui dando cuenta de que yo misma, con una actividad, la pude hacer diversa para todos. Y la verdad me dio mucha utilidad, o sea, me dio mucho resultado el poder trabajar de esta manera. Y yo lo que quería preguntar es si la actividad que tenemos que presentar puede ser algo así. No Sí, sé. ahí tendrías que pensar, digo, me quedaba pensando en esto de los dibujos, ¿no? Que si el contenido es la práctica de escritura, todos tendrían que estar escribiendo. Entonces, quizás es a partir de los dibujos, en esos que vos dijiste, ¿no? Está bien lo que pensaste en estos 3 grupos, donde está claro que no es lo mismo, la misma complejidad, escribir todo el cuento que escribir los personajes, por ejemplo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, al nene que tiene PPI yo no le puedo exigir que escriba porque él te dice, por ejemplo, luna, L de luna, U de uva, te lee así. Tiene, o sea, tiene la escuela aparte que le enseñan a leer, él te reconoce las letras con nombres de objetos. Y yo estoy tratando ahora a él de alfabetizarlo poniendo el nombre de la consonante con vocales y uniendo la sílaba. Y cuesta muchísimo porque él te dice, por ejemplo, yo lo hago leer, lo hago pasar al pizarrón y él me escribe las palabras y ya sus compañeros entienden lo que está escribiendo. Pero él te nombra cada letra como si fuera un objeto. No te puede unir sílabas. Entonces ahí yo no le puedo exigir que escriba, si es escritura. Él tiene que dibujar. O sea, a través de... También lo hago leer, chicas. Me decís, ¿cómo lo haces leer? Porque él interpreta a través de las imágenes lo que es el cuento. Y así tengo varios. Claro, yo pensaba en esto, no en estos que tienen por ahí una cuestión que es más de integración y donde hay un trabajo con otra escuela, ¿no? Sí. Pero pensaba que por ahí, para algunos que no van a escribir el texto, porque es primer grado, ¿no? Sí, que no van a escribir el texto de los 3 chanchitos, quizás una manera de diversificar las consignas es que escriban los personajes. Y entonces a partir de los dibujos tengan los personajes. Y que en otros, en lugar de oraciones, que puedan tener algo que ver con, no sé, desde describir los personajes, escribir algo más que esté pegado al cuento, ¿no? Y entonces ahí ya tenés 3 situaciones de escritura que tienen un contexto porque están enmarcados en ese cuento que vienen leyendo. Bien. Ya pensaste, digo, estas variables de, bueno, a quiénes vas a poner a hacer cada tarea porque conocés los niveles de cada uno, ¿no? Y para cuáles va a ser un desafío y pensar ciertas intervenciones. Entonces, ahí la situación ya va tomando forma, ¿sí? Entonces Bien. eso sería posible. Dándole una vuelta más, pensar que, bueno, que sea una propuesta de... No nos extendemos mucho más, Aldana. Muchísimas gracias. Por nuestra salud mental. Bueno, quizás redondeando me parece que el ejemplo que traía Laura en esto de ir ajustando es como para que quede clara esto que pedía María Inés, ¿no? De necesito contextualizar la situación de lectura o de escritura. Tengo que elegir una de las dos. Ahí pensar, bueno, qué van a escribir, con qué propósito, con qué consignas, porque esas consignas son distintas, cómo se van a agrupar los niños y las niñas, si va a ser de manera individual en grupos, qué intervenciones se van a hacer en cada uno de estos distintos agrupamientos dentro del aula, no grupos de trabajo, sino agrupamientos en esto de son 3 consignas distintas, en el caso de Laura, ¿no? Tomemos el ejemplo de ella. Y el tiempo, anticipar, bueno, cuánto se va a destinar, si se prevé en distintos momentos, si después de esa escritura va a haber un momento de puesta en común, lo cual sería interesante, ¿no? De poner en común todo eso que se escribió, porque, bueno, vamos a compartir desde la escritura del cuento hasta los personajes y demás, y todos van a tener algo para aportar, ¿sí? Bien, sí. Creo que las hemos mareado con tanto. No, y recuerden que la idea del ensayo 2 es que ustedes hagan la planificación y nosotras las formadoras,
vamos a estar mirando esas planificaciones y vamos a hacer devoluciones para que ustedes después puedan llevar esto a la clase. Digo, la idea es también tener documentos para dialogar, ¿no? Para intercambiar. Sí, que creo que estas dudas que ustedes traían, bueno, ponerlas en la planificación puede ser una buena manera de seguirle dando vuelta a qué hago con estos niños que me preocupan y me preocupan mucho, ¿no? Porque entonces en el intercambio con la formadora, bueno, pueden aparecer otras cuestiones, ¿no? Para seguir discutiendo. Así que los animamos a que lo planifiquen, digo. Después vemos qué sucede, si lo llevamos o cómo lo llevamos a la práctica. Ese será el ensayo 3. Pero por ahora es poner cabeza en esto, ¿no? Pensar, bueno, a ver cómo podría armar esta situación y animarse a compartirla con nosotros y ahí vamos a seguir dándole forma. Bueno, gracias por quedarse hasta el final, se quedaron un montón, así que me siento muy orgullosa, María, de que hayamos mantenido tanta gente. Sí, aparte, todos muy agradecidos, les gustó mucho la clase, así que todos mensajes muy lindos, pero bueno, ahora entonces, como dicen las chicas, hay que comenzar entonces con el ensayo 2, ¿no? A planificar esa actividad. Este módulo abarca 2 semanas, pero, y constituye la primera parte del trabajo final del curso, pero si bien abarca 2 semanas, les sugerimos no demorarse para que la formadora les pueda dar una devolución y tengan tiempo de hacer algún ajuste si fuera necesario. Y además, seguramente se habrán quedado con muchas más dudas, pero en breve, la semana próxima, tendrán un encuentro sincrónico con la formadora de ustedes y podrán aprovechar, aparte de conocerse, descartar dudas sobre el contenido de los módulos o las actividades. ¿Sí? Bueno, ya como es la hora, entonces antes de despedirnos quiero agradecer, no sé chicas, si ustedes quieren hablar algo más. No, hay una pregunta que apareció ahí que decía si no tenía grado a cargo, si planificaba. Sí, hagamos el ejercicio de planificar y después lo que tiene que ver con llevar a la práctica y traer un relato, hay opciones para el que no tiene grado a cargo. Sí, pero sí anímense a ensayar esto de la planificación. Sí, sí, hay distintas opciones, así que no se hagan problema. Están en el aula, están bien aclaradas, así que no hay dudas. Cualquier duda, de todos modos, recuerden que pueden consultar en el foro de consultas, así que no hay drama por eso. Bueno, ahora sí, entonces, antes de despedirnos, quiero agradecer nuevamente a Analía Díez y Esteban Beato del equipo técnico por esta posibilidad de encuentro, a las formadoras de este curso que hoy también se hicieron presentes, así que muchísimas gracias. Les agradezco, bueno, especialmente a María y Eugenia todo lo compartido, es muy claro y seguramente va a ser un material muy aprovechado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Bueno, muchas gracias también a las y los docentes que hoy nos acompañaron. Les recuerdo que la grabación de este encuentro estará disponible en la pestaña Agenda de Sincrónicos, desde donde podrán volverla a ver, podrán pausarla, tomar nota y recuperarla las veces que deseen. Nos vemos en el próximo encuentro dentro de 2 semanas. Abrazos y muchas gracias.